Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo un mensaje preparado hoy en que quiero enseñarle cómo debemos actuarnos como cristianos. O sea, cómo tratar a los demás cristianos. Cómo puede hablar un cristiano a otro cristiano. Debemos ser simpáticos o enojosos. Cosas así vamos a hablar. Porque Dios habla en la Biblia cómo es que debemos actuarnos como cristianos. Quiero comenzar en 1 de Timoteo capítulo 3. Si tiene su Biblia, por favor, busque a 1 de Timoteo 3, 14. Aquí voy a poner la Biblia y hoy vamos a escuchar de Jesús, de Pedro y de Pablo. En cómo podemos, o debemos, mejor decir, actuarnos nosotros como cristianos. Tenemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues la Biblia nos enseña muchas reglas en que ellos, bajo la ley, deberían vivir. Tenían muchas ordenanzas y reglas de cómo deberían ellos actuarse según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la conversación de nosotros hoy en día? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Cómo debemos tratar a los demás cristianos? 1 de Timoteo 3, 14. Estas cosas te escribo con esperanza de que vendré presto a ti. Pero si me tardare, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Mire lo que dice, cómo debes entender o cómo te convenga conversar en la casa de Dios. Vamos a hablar de su conversación en Cristo. Cuando hablo de la conversación, no solamente de la boca, pero su modo de actuar, su modo de vivir, cómo debemos vivir como cristianos y cómo debemos actuar en nuestra vida, cómo debemos tratar con los demás cristianos. Primeramente, me gustaría que vamos a Jesús y mirar sus palabras. Después vamos a ver a Pedro y lo que él dice. Y después vamos a Pablo y ver las palabras de Pablo en cuanto a cómo debemos actuar o cómo debemos tratar nosotros con los demás cristianos o a los demás cristianos. Primeramente vamos a Juan capítulo 13. Y yo voy a dar muchos versículos hoy en día. A veces es difícil hablar en español. Especialmente que ahora vivo en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando yo viví en Honduras, todos los días hablé en español y pude hablar mucho mejor. Pero yo fijé que cuando uno está viviendo en un país donde hablan inglés, pues a veces pierdo un poco de mi idioma, ¿verdad? De español. Y por esto quiero practicar. Es una de las razones que hago la predicación cada semana, es para ayudarme hablar bien en español, para también edificar a vosotros que miréis a los videos. Entonces vamos a ver entonces qué dice la Biblia en cómo debemos tratar a los demás cristianos. Comenzando con las palabras de Jesús. Y predico este mensaje porque entre el cristianismo de hoy hay muchos cristianos que quieren pelear. Pelean mucho los cristianos. Es una tristeza esto. Pero en mi ministerio he visto también. Hay supuestamente predicadores, pastores, ministradores, misioneros que no aman a los otros, pero atacan a los otros misioneros, pastores. Y hay muchos predicadores que en vez de estar simpáticos y amigos, solo viven para atacar y burlar y pelear con otros cristianos. Y cuando el mundo perdido mira esto, ellos dicen, yo no quiero ser cristiano, no quiero nada de Cristo si los cristianos son así, solo pelean entre sí.
pues no quiero, gracias a Dios. ¿Y dónde van? Al infierno por toda la eternidad. Porque los cristianos andan mal y no andan bien. Entonces, con este mensaje vamos a ver qué importante es andar bien con Dios, pero también andar bien con los otros cristianos. Juan 13:34, la palabra de Dios dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. Y 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todo el mundo puede saber que somos cristianos porque amamos uno al otro. Pero cuando los cristianos no aman uno al otro, tienen odio en su corazón, pelean entre sí, el mundo dice que son cristianos, pero pienso que no. Porque los cristianos, ¿qué deben hacer? Améis los unos a los otros. Debemos amar uno al otro, según la palabra de Jesucristo, lo que dijo el Señor Jesucristo. Vamos a Juan 15. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Tanto amor que está dispuesto a morir por otro. Pero hay muchos cristianos hoy en día que no aman a otro cristiano, no quieren morir por otros cristianos. Pero gracias a Dios, Jesús nos amó tanto que Él murió por nosotros. Derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Doy gracias a Dios por esto. 14. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Entonces miramos que Dios dio un mandamiento. Jesucristo nos dio un mandamiento. Que améis unos al otro. Los unos al otro. Debemos amar uno al otro si somos cristianos. Mire a 15:17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Améis los unos a los otros. Olvidé la palabra los. Debemos amar otros cristianos. Es un mandamiento de Dios. Pero qué triste. Yo, como un ministro del Evangelio de Jesucristo, he visto en mi vida muchos cristianos peleando uno contra otro. Y son muy enojosos. No son simpáticos, son muy antipáticos. ¿Es la palabra? Y entre mi ministerio he conocido a otro misionero que yo amo mucho. Y él está enojado. Y ahora él hizo su página del internet en contra de Roberto Breaker. Roberto Breaker es un hereje y él es un malo. ¿Por qué me ataca él así? ¿Está obedeciendo el mandamiento de Dios? Esto no es de Dios, esto no es amor, este es uno atacando a otro. Y qué vergüenza. El mundo cuando mira una cosa así dice, no son cristianos cuando atacan y pelean uno al otro. ¿Qué dice Pedro? Vamos ahora a las palabras de Pedro. ¿Cómo debemos tratar como cristianos a los demás cristianos? Primero de Pedro 2:12. Y yo quiero dar muchos versículos hoy, pura escritura hoy. Versículo, pues, después de otro versículo, después de otro versículo, porque yo quiero que puedas entender exactamente qué dice la palabra de Dios y cómo debemos actuarnos nosotros como cristianos. Los cristianos deben estar unificados, unidos, ahí está la palabra. Debemos unirnos bajo la sana doctrina. No debemos atacar y atacar y atacar. Primero de Pedro 2:12. Teniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles. Bueno, entre los gentiles son los no salvos en aquel tiempo. Ahora podemos ser salvos, pero debemos estar honesta. Vivimos una vida honesta, según Pedro. He conocido cristianos que no son honestos. Son ladrones, robadores de iglesias.
En mi vida he visto cosas muy tristes. Gente que dice que son cristianos, que no andan bien. Y dice aquí, vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenanza humana por causa del Señor, ahora sea rey como a superior. Y estamos. Dice ahí, estimándoos por las buenas obras. Como cristianos debemos hacer buenas cosas, buenas obras. Pero hay algunos que supuestamente son cristianos, que hacen malas obras contra otros cristianos. Esto no debe ser. Dios no quiere a esto. Esto no es cómo debemos tratar a los demás cristianos. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay hombres insensatos, mentirosos, que dicen, oh, él es culpable de tal cosa, pero no es la verdad. Acusadores falsos, dice la palabra de Dios. Un cristiano no debe hablar así, pero en mi vida, en muchas iglesias he visto que hay muchos chismosos, mentirosos, que dicen de otro hermano en Cristo algo que no es la verdad. 16. Como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Un cristiano debe ser un siervo, sirviendo a otros cristianos. Esto es que enseña la palabra de Dios, pero sin embargo, en el día que vivimos, nosotros vivimos en los últimos días aquí, en un tiempo de apostasía. En este tiempo muchos han apartado de la enseñanza de la Biblia. Por esto más y más miramos cristianos supuestamente peleando con otros cristianos. No están tratando bien un cristiano a los demás cristianos. Están dando mal, robando, mintiendo, diciendo y haciendo cosas malas. Esto es en contra del mandamiento de Dios. Está en contra también de las palabras de Pedro. Dice Pedro, sin malicia. Pero he visto muchos que dicen que son cristianos hoy en día, llenos de amargura, muy maliciosos, maltratando a otros cristianos. Primero de Pedro 3:8 y adelante. Pedro nos enseña cómo debemos nosotros tratar a los demás cristianos. Dice, fielmente sed todos de una misma mente, compasivos, amándoos hermanablemente. Esto es decir, como hermanos, misericordiosos, amigables. Oh, me gusta mucho esto, amigable. He conocido gente que dicen que son cristianos que no son amigables de ninguna manera. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que para esto vosotros fuesteis llamados, para que poseáis en herencia bendición. Aún más dice, 10, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablan engaño. Apártese de mal y haga bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, y más está hablando. ¿Cómo debemos nosotros como cristianos tratar a los demás cristianos? Pues amigables. Aún más, versículo 8 de capítulo 4, primero de Pedro 4:8. Y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad. Yo sé que otras versiones dicen amor, pero la Biblia correcta dice caridad. Caridad es más que amor. Caridad es dar algo que es un sacrificio. Es más que solo amar. Amar es una emoción. Caridad es como una acción, mostrando su amor, aunque que es un sacrificio. Es un sacrificio a veces, porque hay otros cristianos que no queremos, pero debemos mostrar caridad con ellos. No sé si me entiendes.
Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don de que ha recibido, administrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracias a Dios. Si alguno hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria y el imperio por siempre, jamás. Amén. Entonces, mire lo que dice. Debemos dar gloria a Cristo. O a Dios. Dios debe ser glorificado en todo lo que hagamos. El problema es, hay muchos cristianos que quieren glorificar a sí mismos. Y todo lo que ellos hacen en contra de otros cristianos es para que ellos puedan jactar. Mire a mí, soy mejor. Oh, tú eres nada, yo mejor. No tienen amor. No quieren administrar o servir a otros. Quieren recibir la alabanza en vez de darlo a Dios. Hospedaos, debemos tener esta hospitalidad con otros. Muchas cosas que está escrito en la Biblia, como nosotros cristianos debemos actuarnos con otros cristianos. En mi vida cristiana he visto una cosa. Cuando yo fui al instituto bíblico, el pastor ahí me enseñó, mire, cuando usted entra en el ministerio, la gente que te vas a dañar más en el ministerio son otros cristianos. El mundo a usted no importa. El mundo no quiere nada de ti. Cuando usted es un ministrador del evangelio, vas a tratar con otros cristianos y ellos van a maltratar a usted. Ellos van a mentir, ellos van a robar, ellos van a decir malas cosas. Y la gente que te dañará más en el ministerio son otros cristianos. Me dijo el pastor. Y yo dije, no es la verdad. Los cristianos aman uno al otro. No van a hacer nada mal contra mí. Ahora tengo 41 años, ¿verdad? 41 años. Y le digo que es la verdad. Usualmente en mi vida cristiana, la gente que me dañan más, la gente que me hacen sentir mal, más que todos son otros cristianos. Los otros cristianos no son perfectos. Son pecadores todavía. Solamente pecadores perdonados. Pero a veces ellos andan en la carne. Y ellos atacan a otros. Y dicen algo que es una mentira en contra de otros, maldiciendo a otros. Y a veces me duele cómo me maltratan otros cristianos. Pero como un cristiano verdadero, yo necesito leer la Biblia para ver cómo debo yo tratar a los demás cristianos. Porque yo quiero obedecer la palabra de Dios, si ellos no. Pero predico este mensaje porque quiero que usted también, vosotros también, puedan entender lo que es su vida y su responsabilidad como un cristiano. Y como cristianos debemos no maltratar a los demás cristianos. Debemos tratar bien con los otros cristianos. Por esto, segundo de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a virtud conocimiento, y a conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor hermanable, y el amor hermanable caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidando de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros no queremos caer en el pecado, debemos recordar lo que Él está diciendo. Es muy fácil como un cristiano caer.
es muy fácil atacar a otro cristiano. Debemos entonces tener el amor hermanable y andar bien. Como dice aquí, tener paciencia. Para mí es muy triste como hay muchos cristianos que no tienen paciencia con otros cristianos. Yo fui a un instituto bíblico en que el predicador era un hombre que no tenía mucho amor hermanable. Siempre atacó a otros y a otros. Y yo vi esto y mi mamá dijo, no, nunca voy a ir a esta iglesia porque este pastor tiene mucho enojo y tiene un espíritu muy enojado, me dijo. Pues es cierto, aquel varón era así. Y por esto muchos no querían escuchar y muchos apartaron de él. Porque él no era un hombre con muy simpático, podemos decir. Era un hombre muy, ¿verdad? Y por esto muchos no escucharon. Pero ¿cómo debemos andar nosotros con otros cristianos? Amor hermanable, con paciencia. Pues él no tenía mucha paciencia. Años atrás había en su iglesia, la iglesia se dividió. Y un parte de la gente se fueron y comenzaron su otra iglesia. ¿Y sabes qué? Ellos llamaron su iglesia la iglesia tal de caridad. Y siempre estuve pensando yo, estaban diciendo a ellos, nosotros tenemos caridad y ustedes no. Por esto se dividieron de la iglesia. No sé. Pero según la palabra de Dios, debemos tener nosotros caridad, hospitalidad, paciencia. Y debemos tratar a los otros cristianos honestamente. Amigables debemos ser. Para que todo lo que hagamos es algo que da honra y gloria a Dios. El problema es, he conocido administradores, pastores, que piensan que Dios llamó a ellos a poner bajo otros. Y que su ministerio solo es buscar y buscar y buscar a otros en que ellos pueden maldecir. Y yo he visto en mi ministerio, supuestamente ministradores del Evangelio, que andan, oh, Roberto Breaker es un malo, y él es tan malo, y él es malo, y ellos andan hablando mal de otros cristianos. ¿Cómo ayuda esto el ministerio? ¿Cómo ayuda esto la causa de Cristo? Si uno es un perdido y escucha esto, él piensa, los cristianos solo hablan mal uno contra otro. Si esto es el cristianismo, entonces yo no quiero nada de esto. Y ve, dice la Biblia que nosotros debemos andar así como cristianos, hablando mal con otros. No, en ninguna manera debemos andar así. Debemos amar uno al otro y tener compasión, tener caridad. Si es cierto que otro cristiano es mal, bueno, es entre él y Dios. Oremos por él, no maltratamos y atacamos a él. ¿Me entiendes? Bueno, hemos visto las palabras de Jesús, las palabras de Pedro. Ahora vamos a las palabras de Pablo. ¿Qué dice Pablo en cuanto de cómo debemos tratar a los demás cristianos? Empezamos en Romanos 12, versículo 9. Pablo dice que como cristianos debemos andar así. 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor hermanable, y la honra prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos tener amor hermanable, hermanable, bueno, ni sé cómo escribir. Hermanable, ok. Y también debemos preferir uno más que nosotros. Preferir es la palabra. Uno más arriba de nosotros. Debemos respetar uno al otro, está diciendo. 11. En los quehaceres no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Debemos servir al Señor, servir. Somos ministradores, no atacadores. Y dice, gozándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, ayudando uno al otro, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Regocijaos con los que se regocijan y llorad con los que lloran. Sed de la misma mente los unos con los otros, no con altivez de mente, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aún más dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad cosas honestas delante de todos los hombres, si es posible, cuanto es en vosotros, tener paz con todos los hombres. En este mundo, la Biblia dice que como cristianos debemos tratar bien a los demás cristianos. Debemos andar como puros, ¿cómo es la palabra? Caballeros, ¿verdad? Cuando yo veo a otro cristiano, necesito amar a él en el Señor y tratar bien con él. No atacar y poner, decirle malas palabras. No debo tratar de robar de él, no debo atacar. Sin embargo, hoy en día, en los últimos tiempos, en la apostasía, he conocido muchos, me contactan muchos que dicen, bueno, antes fui a la iglesia, pero en la iglesia solo están atacando uno al otro. ¿Dónde está el amor? Buena pregunta. En mi ministerio he conocido otros misioneros que amé yo mucho, bastante. Ellos no me aman. Ahora mismo están en internet diciendo malas cosas en contra de mí. ¿Cuál es el problema? Ellos no obedeciendo el mandamiento de Dios, no escuchando las palabras de Pedro ni Pablo, y ellos quieran pecar contra la palabra de Dios y no obedecer, porque ellos no importa cómo deben tratar a los demás cristianos. Mira lo que dice Romanos 13, 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces Dios quiere que como cristianos amamos el uno al otro. Pero ¿cómo atacan cristianos a otros cristianos hoy? En la internet había una cosa fundamental. Los fundamentalistas tenían su forum, no sé cómo se llama en español, pero cristianos pueden venir a esta página y escribir, ¿qué piensas de esta doctrina? Y muy poco empezó un debate. Y usted puede leer lo que están escribiendo, y uno está tan enojado, empieza a usar malas palabras y nombrarle malas cosas, y esto empieza a atacar, y leyendo esto, mire, esto no resuena como cristiano, resuena como un inconverso. ¿Y cómo empiezan a atacar uno al otro? ¿Por qué están atacando? Porque no quieren obedecer a Dios. Si uno está prefiriendo otro mejor que sí mismo, esto nunca pasará. Si son amigables con caridad y paciencia, esto nunca pasará. El problema que existe es que hay muchos cristianos que son carnales, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 13 y adelante. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Hay en el día de hoy gente que dice que son cristianos, que son malos, y no quieren tratar bien a los demás cristianos, quieren atacar, quieren devorar a otros. Quieren, ¿cuál es la palabra usada ahí? Morder a otros.
En mi ministerio he visto cristianos así. No quieren andar bien, solo quieren atacar, morder, devorar, destruir. Pero esto no es de Dios. Dice aquí que son ministradores. Bueno, deben ser entonces ministradores. Un ministrador es uno que ministra, es decir, que está sirviendo. En Gálatas capítulo 5, 19, leímos de las obras de la carne. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, oiga bien, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Más y más y más. Estas son las cosas de la carne. La cosa que trato de decir es que hay muchos cristianos carnales y por esto miramos un cristiano atacando a otro. Es porque andan en la carne y no en el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Qué importante es el amor. Gozo, paz. Gozo, paz. Debemos tener paz uno con otro. Y dice, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros debemos andar en el Espíritu para no andar en la carne. Lastimosamente, hay cristianos que quieren andar en la carne y dañan a otros cristianos. Maltratan con otros cristianos. Primero de Corintios capítulo 3. Mire a Primero de Corintios 3. Dice aquí en Primero de Corintios capítulo 3, Pablo está hablando, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque aún sois carnales, dice. Porque mientras que hay entre vosotros envidias y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces dice que hay envidias. Dice que hay contiendas. Dice que hay, la última palabra, envidias, contiendas, disensiones. ¿Por qué miramos a cristianos tratando mal a los otros o a los demás cristianos? Devorándolos, mordiéndolos. ¿Por qué miramos entre la iglesia envidias, contiendas, decisiones? Porque alguien está andando en la carne y no en el Espíritu. Entonces nosotros debemos entender cómo debemos tratar con otros cristianos. Pues debemos nosotros primeramente andando en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a atacar a los demás. ¿Me entiendes? 1 Corintios 6:5. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros algún sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos? Luego de todas maneras hay culpa entre vosotros, porque tenéis pleitos los unos con los otros. ¿Por qué no sufrís antes el agravio? ¿Por qué no aguantáis antes ser defraudados? En esta iglesia lleno de carnales en Corintios, Pablo está diciendo, ¿por qué un cristiano va a la ley contra otro cristiano? Porque va al corte diciendo, este me robó de tal cosa, o cualquier cosa. Porque van a los incrédulos. Los cristianos deben actuar bien entre sí. Los cristianos deben tratar bien con a los demás cristianos. No deben andar mal. Deben amar uno al otro. Lastimosamente vivimos en un tiempo en que hay muchos cristianos atacando
a otros cristianos. Esto es algo que Dios no quiere. Trato entonces mostrarte los versículos que nos enseñan cómo debemos nosotros andar. Cómo debemos andar nosotros como cristianos. Vamos a Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Debemos ser dignos. Si yo soy un cristiano, yo debo andar como Cristo andó. Yo no debo andar maltratando a otros. Yo debo mostrar Cristo en mí. Por esto debo tener caridad, compasión, paciencia. Todo lo que hago, debo dar gloria a Dios, no a mí mismo. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Otras palabras, humildad. Dios no quiere que sus hijos peleen. No quiere Dios pleitos uno con otro. Mansedumbre. Si somos humildes, ya no vamos a atacar a otros. Si estamos andando en el Espíritu, ya no vamos a andar en la carne haciendo mal contra otros. Mire lo que dice versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que estamos unidos, trabajando juntos en servir a Dios. En un ejército, todo el ejército están todos juntos en contra del enemigo, peleando contra el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Pero hoy en día, lastimosamente, cuando yo veo alrededor entre los cristianos, ya no están dispuestos a pelear contra el enemigo, ya han apartado todos peleando uno contra el otro. ¿Cómo puede funcionar un ejército así cuando ya no están en orden peleando contra el enemigo? Están peleando contra ellos mismos. Por esto debemos entender, saber, leer cómo es que debemos nosotros tratar con los otros cristianos. Debemos tener compasión, debemos... vamos a Efesios 4:25. Así es un buen ejemplo. Dice así, en cómo actuemos como cristianos. Dice, por lo cual, dejando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Dice 31, toda amargura y enojo, e ira, y clamor, y maldicencia, sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Pero sin embargo existen mucho tales cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cristianos carnales que no entienden y no obedecen, que dice la Biblia, de cómo deben tratar a los demás cristianos. 32, mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Capítulo 5. Así que sed seguidores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice aquí 4, ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En el mundo de hoy hay muchos que dicen que son cristianos, que no andan bien. Y no solamente son mundanos andando en el mundo haciendo mal. La cosa más triste que todo es que un cristiano ataca a otro cristiano. Y los perdidos mirando a eso dicen que son cristianos y mire cómo pelean.
Si eso es un cristiano, yo no quiero nada de Dios. No quiero ser cristiano si ellos pelean así. Así es un cristiano. Por esto debemos mostrar amor, amando el uno al otro, para que el mundo perdido pueda ver, wow, los cristianos son buena gente. ¿Me entiendes? Colosenses 3:12, vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Amén. Y sobre estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces podemos perdonar. Debemos perdonar a otros cristianos. He conocido en mi vida mujeres que vivían en un tiempo y siempre vino cada domingo a la iglesia. Eran mujeres buenísimas, bonitas en el Señor, siempre sirviendo al Señor, ancianas que amaban a Dios. Hicieron todo lo que Dios quería. Sin embargo, tenían en su corazón amargura. Y cuando usted dice, hey, ¿qué tal de aquel? Oh, la mujer dice, odio a aquel. Oh, ¿por qué mencionaste a aquel? Odio tanto a este varón. Aunque que toda otra cosa vive bien esta mujer como cristiana. ¿Qué tal? ¿Qué hizo mal? Tiene en su corazón amargura. Y esto entonces muestra que ella no perdona. Entonces ella no perdona, ella tiene entonces el pecado de amargura de su corazón. Ella no está obedeciendo entonces el mandamiento de Jesús, ni de Pedro ni de Pablo, de amar los unos a los otros. Hay cristianos que conozco yo que no me gusta. Yo no me gusta a ellos y ellos no me gustan a mí. Pero ¿sabes qué? Amo a ellos. Amo en Cristo a ellos, aunque que no quiero hablar con ellos ni estar cerca de ellos. Todavía tengo el mandamiento que debo amarles en el Señor. Muchas cosas que dice. Vamos a Filipenses 2. Aquí es un buen versículo que nos enseña cómo debemos ver a otros cristianos. Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes de una misma mente. Oiga muy bien, nada hagáis por contienda. Pero hay muchos cristianos con muchas contiendas, peleas, envidias, disensiones. O por vanagloria. Hay muchos cristianos que quieren vanagloria. Quieren decir, yo soy el más inteligente, yo sé quién es bien y quién es mal. Entonces yo voy a andar hablando mal contra los malos para dar advertencia. ¿Para qué? Para vanagloria. Porque tú quieres la gloria y no Cristo. Es mejor hablar de las cosas de Dios, no hablar mal de otros hermanos. O por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismos. Cada otro cristiano que yo miro en mi vida, según la palabra de Dios, yo tengo que respetar y estimar como más excelente que mí mismo. Si yo sigo a la palabra de Dios y mi mente es así, nunca voy a pelear con otro cristiano, porque voy a tener respeto a ellos. Aunque no me gusta quizás a ellos, debo amar a ellos y estimarlos más excelente que mí mismo. Esto es que enseña la palabra de Dios. El problema es, hay muchos que dicen que son cristianos que no quieren pensar así. Ellos miran a otros cristianos y él es muy ahí abajo y yo aquí estoy. No, debe estar así. Yo aquí, yo lo miro a él como él si fuera allá. Dios quiere esto que se llama mansedumbre, humildad. Humillaos, dice la palabra de Dios, y serás exaltado. Primero de Tesalonicenses 5:11.
Primero de Tesalonicenses 5:11. Esto es que quise enseñar, y es algo muy importante, porque muchos cristianos quieren poner abajo otros cristianos, cuando según la palabra de Dios debemos nosotros edificar a otros cristianos. No debemos pelear, no debemos maldecir, debemos estar juntos amando uno al otro. ¿Y qué? Primero Tesalonicenses 5:11. Por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Debemos edificar, casi usé otro marcador. Debemos edificar. Y debemos consolar. Los cristianos deben amar a otros cristianos y edificarlos y consolarlos. Edificar es como edificar una iglesia, construir algo de abajo hacia arriba. Entonces edificar es enseñar para que la persona pueda crecer. Entonces un cristiano tiene la responsabilidad de ayudar a otro cristiano a crecer en el amor y crecer en la doctrina sana. Sin embargo, miramos a pastores y otros cristianos que solo quieren andar así, poniendo abajo a la gente, gritando, tú eres así, 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 y la gente va muy por abajo. ¿Dónde está la edificación? Es nuestra responsabilidad ayudar a otros cristianos a ser edificados, no maldecidos. Pero maldicen mucho contra otros cristianos. Y yo he visto muchos cristianos que antes fueron a la iglesia, pero la iglesia llena de gente carnal, maldicieron, mintieron contra este hermano, tanto que el hermano sintió mal y salió. Porque ellos no quisieron edificarle, solo quisieron hablar mal y destruir a este hermano. Y esto es muy triste, porque la Biblia nos enseña que debemos ayudar, consolar, amar, edificar a otros. Y unirnos juntos y trabajar como en el ejército, peleando contra el enemigo, no peleando entre sí. Romanos 14:19. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Yo como un cristiano quiero edificar a otros cristianos. Yo no quiero hablar mal de otros cristianos. En el internet, en YouTube, he visto muchos videos. Viene un ministrador, me llamo tal, y quiero hablar de fulano, un mal hereje, y ataque a otro hermano en toda su enseñanza. Y yo pienso, ¿esto está bien? Porque según la palabra de Dios, debemos amar a otros cristianos y tener caridad y paciencia y dar honra y gloria a Cristo. ¿Cómo esto da honra y gloria a Dios cuando por una hora está maldiciendo a otro hermano en Cristo? Ahora, quizás este hermano enseñe algo mal. Quizás enseñe una herejía. ¿Debemos nosotros hablar así y atacar a él por su herejía? ¿O no es mejor decir, hay un hombre, y no mencionar quién es porque no importa, que enseña una herejía que es tal? Y lo que voy a hacer hoy es explicar por qué esta doctrina no es correcta y es una herejía. La Biblia enseña, y mire cómo esto edifica. Ahora hemos estudiado la Biblia y miramos el mal, la mal enseñanza, y no atacamos al hombre que enseña a la cosa mal. Quizás es ignorante y no sabe nada. Y atacamos a él, ¿qué hace? Él se enoja. Me has atacado. Ahora yo voy a volver a atacar a usted. Y empieza así mucho. El instinto del hombre es cuando uno ataca, él es, ¡boom!, y ataca otra vez. Entonces yo no quiero nada de esto. Como un ministro, yo quiero hablar de la doctrina. ¿Es sana la doctrina o no? ¿Qué dice la Biblia? No importa quién es aquel. Si es un hermano en Cristo, amo a él. Oro por él. Pero no voy a hablar mal en contra de él. Colosenses 3:16 dice así.
Y este es un buen versículo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos enseñar. Aquí lo voy a poner. Y mire lo que dice. Y la palabra amonestar. Debemos amonestar a otro si anda mal, predicando cosas nefandas. Debemos hablar con él y redarguirlo si anda mal. Pero no debemos hacerlo en frente de todo el mundo. Es algo que debemos hacer yo y él. O si estamos en una iglesia, con la iglesia. Todo el mundo no debe escuchar a la iglesia peleando. No tiene negocio con el mundo la iglesia. Porque he visto muchos predicadores que están en YouTube y que están diciendo, ahora este mensaje voy a hablar de este hereje, que su nombre es tal, y ataca a él, y ataca a su herejía, y todo el mundo está mirando y diciendo, wow, mira cómo los cristianos atacan uno al otro. Por esto yo no quiero nada de los cristianos. Causa mucho daño a la causa de Cristo cuando los cristianos están peleando. Si uno está enseñando mal, no debemos atacar, debemos tener calidad y amor. Debemos hablar con él uno al uno. Y decir, escucho que tú predicas una herejía. Podemos estudiar la Biblia para ver si es la verdad o no. Y si es verdad que es una herejía, y él no quiere cambiar, bueno, apartamos y dejamos. Ya no está bien atacar y causar divisiones y cosas así. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los principados y potestades, que obedecen a los magistrados, que estén prestos para toda buena obra. Que no digan mal de nadie y no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Está diciendo el apóstol Pablo, antes de ser salvo, éramos así. Ahora que somos salvos, debemos amar uno al otro, ayudar, servir a otros, amonestar a otros, exhortando. La Biblia habla de exhortar. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 13. Casi estoy terminado, ¿verdad? Pero la cosa que quiero es enseñar bien la palabra de Dios. He visto en YouTube algunos hermanos, y en vez de predicar el evangelio, enseñar la Biblia, hacen un video en contra de él. Entonces él hace su video en contra de él. Ambos eran ministradores, atacando uno al otro, gastando tiempo, mientras que el mundo va al infierno. Cuando él pudo hacer un buen video acerca del evangelio, y él pudo hacer un video hablando de las cosas de Dios y cómo ser salvo. Pero no quisieron servir al Señor para ganar almas a Cristo. No, quisieron atacar y atacar y atacar. Y esto me da vergüenza. Los cristianos no deben atacar el uno al otro. 2 de Corintios 13:10. Por tanto os escribo estas cosas estando ausente, para que estando presente no use de severidad, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no, oiga bien, para destrucción. El apóstol Pablo dijo, yo soy el apóstol, y yo puedo hablar con severidad. Pero cuando yo vengo a hablar con los cristianos, yo quiero hablar para edificación, no para destrucción. Si tú eres un cristiano y tienes algo en contra de otro cristiano, ¿cuál es su motivo de hablar de él?
para amonestarlo y exhortarlo y enseñarle que entiende bien la verdad, o destruirlo. Hay cristianos que piensan que Dios ha llamado a ellos a atacar a otros ministradores para destruir a ellos y su ministerio. ¿Por qué? Si ellos de verdad enseñan el evangelio correcto, déjalos en paz para que puedan ganar más almas a Cristo. El problema es, lo más que ataca uno al otro, hay gente que miran y dicen, wow, mire cómo atacan, cómo maltratan los cristianos los unos al otro. Yo no quiero ser cristiano. Y hay gente muy perdidos que han visto cosas así. Ahora, ¿qué tal si hay un otro cristiano que vive mal? ¿Qué tal si hay un otro cristiano que anda en pecado? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, recordando que debemos tener caridad, debemos tener paciencia, debemos perdonar. Debemos entonces, 1 de Timoteo 5:20, debemos reprenderles por su pecado. A los que pecaren, repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Pero cuando dice delante de todos, está hablando de la iglesia. Si uno está pecando, el pastor debe decir esto es pecado para reprender o redarguir. Pero de todos, no todo el mundo. Hay gente que pone en YouTube sus videos. Quiero dar este video contra tal hermano que es un hereje. Y todo el mundo mira esto. Y el mundo dice, mira los cristianos siempre peleando. Dice, no. Si hay un problema, un cristiano con otro, deben ir a la iglesia para resolver. Resolver es la palabra. Tito 1:13. Tito capítulo 1 versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, si uno tiene mala enseñanza, debemos reprenderlo. ¿Pero cómo? Debemos ir en el espíritu de humildad y mansedumbre para enseñar y edificar, para que ellos enseñen bien. No atacamos a uno si él predica mal. Debemos hablar con él primero. ¿Y por qué te prediques así? La Biblia enseña tal cosa. ¿Por qué no quieres enseñar lo que dice? Y es nuestra responsabilidad ayudar a otros cristianos en amor venir a la doctrina sana. Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Entonces, si hay uno que causa disensiones, nosotros debemos mirar a él y apartar de él. No debemos atacar a él. Miramos y decimos, wow, él dice que es un hermano en Cristo, pero enseña una cosa falsa. Ok, vamos a salir. Adiós. ¿Para qué? Para que él pueda tener vergüenza. ¿Por qué me salieron? ¿Por qué? Porque enseña mala doctrina. En 2 de Tesalonicenses 3:6 nos enseña que debemos apartarnos de tal. 2 de Tesalonicenses 3:14 dice, no debemos acompañarnos con tal persona. En Tito 3:10, sí hay herejes en el mundo. Tito 3:10 dice, al hombre hereje, después de la primera y segunda amonestación, deséchale, estando cierto que el tal está pervertido y peca siendo condenado de sí mismo. Si uno es de verdad un hereje, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Atacarle o apartarnos de ellos? Porque la Biblia dice que ellos son condenados de sí mismo. Lo más que hablamos de esta persona, solo damos a él notoriety, ¿cómo es la palabra? Notorio. ¿Por qué queremos a la gente buscar a esta persona? Lo que hago yo, si predico algo y escucho hay un hombre que predica algo en contra de la palabra de Dios, yo no hago un video así, diciendo, en este video voy a mencionar a tal persona. Yo hablo así.
he escuchado el otro día que hay alguien que predica esta cosa. Hoy vamos a hablar con esta cosa, a ver si lo que él enseña es verdad o no, es herejía o no. Y yo hablo y muestro de la palabra de Dios la verdad de esta doctrina, de esta enseñanza, para edificar que esta enseñanza es falsa. Nunca hablo del hombre, hablo de la doctrina, para edificar a los demás que la doctrina es falsa y la Biblia es así. Y no menciono al hombre. Esto es como personalmente hago yo. Y necesito apartarme de él. Porque mencionó él. No quiero mencionar a él, porque yo sé que si él es carnal y yo ataco a él por su falsa doctrina, él va a enojar y atacar a mí. Entonces, ¿por qué quiero yo comenzar este? Es mejor que hablamos de la doctrina que enseña. ¿Es falsa doctrina o no? Si la doctrina es falsa, entonces ya sabes que él es un falso predicador. Pero ve cómo es mejor. No ataco a él. Trato a amonestar con paciencia. Doy honra y gloria a Cristo. Como un siervo, como un ministrador, quiero edificar a ustedes. Y no que me mires como uno que ataca a otro. Terminamos entonces a 1 Corintios 2. Primero, estoy muy cansado, ¿verdad? He predicado en inglés también. 1 Corintios 2:1. Y hermanos, cuando viene a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dijo, para mí la cosa más importante es que sea predicado el Señor Jesucristo crucificado. Todos los cristianos deben tener este mismo deseo, ver Cristo predicado, crucificado. Yo quiero terminar con el Evangelio. A ver si me puedes entender. Hago este video porque yo he visto muchos cristianos, supuestamente, que atacan uno al otro. En YouTube he visto muchos que dicen que son cristianos, hacen su video. Quiero hablar de tal fulano, su nombre es tal, y este hombre es... y atacan a este hombre. Y este hombre mira su video y hace su propio video. No, él es un hereje, él es un malo. Y cuando él mira su video, dice, no, él es el malo. Y hacen video después de video, después de video, de ellos mismos atacando uno al otro. Y yo pienso, qué vergüenza que el mundo puede ver esto. Y ellos pudieron hacer un video dando el evangelio de salvación para que gente pueda ser salvo, y no lo hacen. Cada video que hago yo trato de poner el evangelio al fin. Porque si tú eres un perdido, tú puedes ser salvo. Y el evangelio, el camino de salvación es por medio del evangelio. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Por esto, Cristo nos puede salvar por fe. Si confiamos en lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Por nuestros pecados. Murió, pagó por nuestros pecados. Y la salvación es por lo que Cristo hizo, no por lo que hagamos nosotros, es porque Cristo hizo por nosotros. Yo quiero que la gente sean salvos. Y yo quiero que si somos cristianos, que no devoramos o mordimos o causamos contiendas, envidias, disensiones. Yo queremos que unimos y que vivimos santos y amamos unos a otros. Solamente podemos hacer esto por medio de sana doctrina. Debemos echar fuera todas las herejías. ¿Y cómo es si sabemos si es herejía o no? Estudiamos y edificamos y enseñamos y exhortamos uno al otro mostrando lo que dice la palabra de Dios. Entonces esto es cómo debemos tratar a los demás cristianos. Andar con buenas obras, sirviendo con caridad y con paciencia. No atacamos uno al otro.
debemos amar uno al otro. Bueno, así es. No más puedo decir, ¿verdad? Espero que me pudiste entender. Fue mucho mejor en inglés. Si puedes hablar en inglés, puedes ver el video en inglés también. Cada domingo tenemos otra enseñanza, otro mensaje en inglés y español. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.